Bienvenidos a todos. Hoy volvemos con un nuevo episodio, pero hoy todo es muy distinto. Antes de empezar, quiero agradecer, como hacemos en cada episodio, el apoyo del último podcast. Salió todo genial y a la gente le ha encantado. Y ahora sí que vamos a lo importante. Hoy, como veis, no estamos en el plató, estamos en un sitio distinto, porque esto es distinto, esto es especial. Vengo de Barcelona hasta Madrid para venir a uno de los lugares donde se decide el futuro del país, el Congreso de los Diputados. Después de 1 año y medio haciendo este proyecto crecer, hoy damos un paso gigante. Hoy hablamos con un protagonista de la política nacional, un diputado que no deja indiferente a nadie, un abogado y político español nacido en Gijón y desde 2019 ocupa un puesto clave. Es el secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados y portavoz nacional de Economía de Vox. Bienvenido, José María Figaredo, es todo un placer. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Alex, por acogerme aquí en el Congreso. Nada, hombre, un placer auténtico, macho. No sé si te he presentado bien, si quieres decir algo a la audiencia, sí. Yo creo que... Bueno, nada, no... Poca historia, que al final yo creo que lo fundamental es que gente con sentido común de una vez esté un poco al frente en las instituciones políticas. En el Congreso desde hace muchísimos años faltaba gente con sentido común. Yo creo que desde que Vox entró en las instituciones ha habido un poco una brisa de aire fresco, o sea, gente que no habla en ese idioma de los políticos, gente que no está en las musarañas políticas, gente que está un poco en el día a día y en la realidad de los problemas de los españoles, que a día de hoy están evidentísimos, súper localizados. Inseguridad terrorífica, la cuestión migratoria terrorífica, el futuro de la natalidad en España es terrorífico y el futuro social de España es terrorífico. Como continuemos con esta política migratoria, el giro de España va a ser tremendo. En 20 años España no va a ser España, como sigamos en esta dirección. La cuestión económica, la presión fiscal no deja de subir. Desde PP, PSOE, el bipartidismo no ha hecho más que subir los impuestos a los españoles, incrementando el gasto político, que sin embargo no redunda en mejores servicios. Y lo vemos. Cualquiera que vaya a unas urgencias, cualquiera que vaya a cualquier servicio público, desde el Metro de Madrid hasta solicitar o ir a cualquier trámite a la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, vemos que es imposible, la cita previa, vemos que es una locura, los servicios se han deteriorado. Llegar a fin de mes cada vez es más difícil. Lo vemos en las dinámicas de consumo. En España, según los datos del Ministerio de Consumo, cada vez se consume menos frutas y verduras frescas, menos pescado fresco, menos carne fresca, menos aceite de oliva, pero se consume más aceite de girasol, más pasta, más arroz. El poder adquisitivo de los españoles está hundiéndose. Y esto es el resultado de 30 años de políticas. Y yo creo que Vox ha llegado aquí para denunciar todo esto y para intentar darle un giro de 180 grados al sistema político español. Has mencionado distintos temas, pero antes, para la audiencia, siempre lo hacemos, quiero que te presentes un poco cómo llegaste hasta el Congreso de los Diputados y cómo es para ti representar España. Bueno, yo soy abogado y economista. Yo trabajaba como abogado y economista y cuando se funda Vox me acerco por el acto fundacional y yo hacía temas como abogado, temas de marcas. Y justo en ese momento hay un litigio por la marca Vox con los diccionarios Vox, que algunos se acordarán de ellos. Y entonces ahí es donde el primer contacto me llaman, pues pocos meses después de la fundación, para empezar a llevar ese pleito. Y lo ganamos y a partir de ahí pues se empezó a incrementar la relación. Había que redactar los estatutos y ahí participé, había que redactar los reglamentos internos, ahí participé y luego desde ahí en adelante. Y en el año 2019 me llama Santiago Abascal y me propone que concurra a las elecciones nacionales como diputado por Asturias. Y nada, mi padre vino desde Oviedo para tratar de quitarme la idea de la cabeza. Realmente para decirme, oye, tú no te puedes meter en política. Y bueno, al final mi sensación es que si los españoles no nos mojamos, si la gente normal no se mete en política, si la gente normal no pelea por cambiar las cosas, nadie lo va a hacer. Y si nos quedamos en manos de la caterva de políticos que tenemos en España últimamente, lo único que va a suceder es que nos hundiremos sin ser capaces ni de protestar. Has mencionado distintos temas al empezar y quiero empezar por un tema bastante importante, la seguridad social, que como no sé si la gente lo sabe, pero ya ha agotado todos sus ingresos para pagar las pensiones y ahora se estará financiando con deuda. ¿Qué opinión te merece esto? Porque al final es algo muy importante. Sí, pero esto ahora, bueno, Vox lleva años diciendo
que debemos darle un giro al sistema de la seguridad social. Necesitamos pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto de capitalización y reparto. Esto se puede hacer. Se puede hacer. Suecia lo ha hecho, Chile lo ha hecho. Es factible, es razonable, porque el actual sistema ha sido quebrado, estafado, atracado, hundido por los políticos que llevan 40 años en el gobierno. Decir que el sistema ha quebrado, está quebrado, es injusto, está quebrado, es una oración impersonal. El sistema no se ha quebrado a sí mismo. Lo han quebrado los políticos que llevan 40 años gobernando España. En el año 95 se constituye la Comisión del Pacto de Toledo. Y en el análisis que hacen para constituir esta comisión, que es la que analiza la evolución del sistema de las pensiones, los problemas que detectan y que diagnostican son los que estamos viviendo hoy. Envejecimiento, estancamiento salarial, envejecimiento de la población, invierno demográfico, o sea, cada vez menos nacimientos. Es exactamente el mismo problema que tenemos hoy en día. Y sin embargo llevan 30 años desde el año 95 sin hacer nada, absolutamente nada. Y a día de hoy lo que tenemos que hacer es darle un giro radical. Y esto se puede hacer. Y se puede hacer sin recortar el estado de bienestar. Se puede hacer sin tocar el sistema de las pensiones. Se puede hacer sin tocar la seguridad social. Se puede hacer ¿cómo? Utilizando los recursos públicos donde deben. ¿Dónde deben? En reformar el sistema. Y eso es lo que hay que hacer. En cambiar este sistema de reparto, en el que básicamente cada contribuyente de hoy paga las pensiones de cada jubilado de hoy, y hacer un sistema en el que el dinero que cotiza cada contribuyente se capitalice hasta su jubilación posterior. Y para eso hace falta invertir dinero, y eso es lo que debe gastarse el dinero, no en repartir dinero en cooperación internacional, a la agencia, a la Asociación de Jueces de Mozambique, que cobran dinero público, a la asociación, o como se llama, la Agencia de Aguas de Marruecos, que cobra dinero público, a la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca en Colombia, que cobran dinero público. Eso es lo que hay que cortar. Sin ir más lejos, la semana pasada se aprobó una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, solo Vox votó en contra, que lo que prevé es incrementar el número de diputados autonómicos, crear embajadas autonómicas en organismos internacionales de Castilla-La Mancha, crear una agencia tributaria propia de Castilla-La Mancha. En eso es en lo que no se debe dedicar el dinero. A día de hoy, como economista, ¿cuál dirías que es el problema más urgente que vive España económicamente? Bueno, evidentemente el problema más urgente que está viviendo España es la avalancha migratoria que padecemos. Y esta cuestión tiene un impacto económico directo en absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas. Una parte importante de los precios de la vivienda vienen derivados del incremento exponencial de la población que ha sufrido España debido a la inmigración masiva. Piensen ustedes que a día de hoy nos encontramos en una España con 50 millones de habitantes. En los últimos años, 7 años, han llegado a España entre 2,5 millones y 3 millones de habitantes. Y eso produce una tensión brutal en el mercado de la vivienda. Por arriba, aquellos que vienen con altísimo poder adquisitivo y presión al alza los precios por la parte de arriba, y por abajo aquellos que presionan en los precios más bajos en la parte de alquileres, en la parte de vivienda social, en la parte de adjudicaciones de vivienda pública. En definitiva, la vivienda está muy relacionada con esto. La evolución de los salarios a la baja también está muy relacionada con esto, porque si tú traes personas que tienen una expectativa salarial cero, están dispuestas a aceptar puestos de trabajo por un salario, una retribución muchísimo menor que la que tendría una persona que tiene una expectativa salarial más elevada. ¿Qué sucede? Que esta avalancha migratoria que se ha producido en los últimos años ha mantenido de forma artificial los salarios muy bajos. Esa es la realidad con la que nos encontramos, que los salarios medios de España están en caída libre. España lleva en niveles salariales, en términos de salario real, 30 años estancada. Y esto es una consecuencia directa, entre otras cuestiones, de la avalancha migratoria que estamos padeciendo. Pero lo mismo sucede con la saturación de los servicios públicos. Lo mismo sucede con el gasto excesivo del sistema de seguridad social, por ejemplo. Entonces, ese es el principal problema que padece España, sin tocar el impacto sociológico. Hay barrios que ya son irreconocibles. Hay zonas en Cataluña que son absolutamente invivibles. Barrios que tradicionalmente eran zonas trabajadoras, de repente a día de hoy los españoles tienen que huir de allí, en los que la policía no puede ni entrar. Y eso se vive en Barcelona y en Cataluña
con especial énfasis, pero también en barrios obreros de Madrid, en Valladolid, en muchísimos lugares. Has dicho muchísimas cosas aquí y has generalizado, bueno, has marcado como importante la inmigración, ¿no? El otro día tuvimos un invitado, Cristian Soriano, diputado del PSC en Cataluña, y nos dijo que la vivienda, esto de los inmigrantes, dice que es un bulo de la derecha y que es culpa de la gente que viene a invertir con pisos y que por culpa de esta gente la vivienda va mal. ¿Qué opinión te merece esto y cuál es tu respuesta a esto que plantea el diputado socialista? Yo creo que esto es una tontería absoluta. La cuestión de la vivienda es un problema muy complejo, pero si tú tienes un parque de viviendas en donde no se construye más, es el caso de España. La construcción inmobiliaria en España está prácticamente paralizada por culpa de la normativa socialista aprobada por el PP y por el PSOE. Si tú tienes un lugar en el que no se construye más y sin embargo entran 10 millones de personas adicionales, necesariamente los precios de la vivienda van a subir. En España cada año se crean más de 300.000 hogares, entre personas que llegan, jóvenes que se independizan o parejas que se separan. Y sin embargo no se construyen más de 100.000 viviendas. Esto nos pone en un déficit aproximado de 200.000 hogares. Estos son números, es la ley de la oferta y la demanda. Si cada vez hay más demandantes de vivienda y sin embargo hay menos viviendas en oferta, necesariamente esto lleva al alza de los precios. Pero es más, las leyes que ha aprobado el Partido Socialista son en grandísima parte culpables totales de la evolución del precio de la vivienda. Para que nos hagamos una idea, la ley de vivienda, que establece una serie de dificultades terroríficas para los propietarios para poner en alquiler su vivienda, ha supuesto que muchísimas viviendas que estaban en el parque de alquiler hayan sido retiradas. Personas que directamente decían, oye, yo en estas condiciones es que no puedo alquilarlas. El riesgo de ocupación es una de ellas, pero la evolución de los precios es otra. En conclusión, ¿qué ha sucedido? Que en el momento en el que empieza a aplicarse la ley de vivienda, se produce una escalada brutal del precio del alquiler, derivado directamente de la ley de vivienda. Entonces, este señor del PSC lo que debería hacer es mirar hacia adentro, analizar lo que ha sucedido en otros países, analizar lo que está sucediendo en España y empezar a hacer como sucede por la ministra del Partido Socialista, que empieza a copiar algunas de las medidas de Vox. En Cataluña hay muchísima gente que dice entender el discurso de Vox y apoyar sus ideas, pero al final no se atreve como a votar a Vox. ¿Qué crees que la gente sigue sin entender bien de Vox? Bueno, yo recomiendo a toda esta gente que siga sin entender bien el discurso de Vox, que se vaya a cualquier pueblo de la periferia de Barcelona, que se vaya a cualquier zona de esas que eran el cinturón rojo, zonas tradicionales de trabajadores, que se vayan y vean lo que son las calles, que vea lo que es vivir en una calle que a día de hoy es invivible, que vea cuáles son los efectos directos de esa invasión migratoria descontrolada que se ha producido muy especialmente en Cataluña, que vaya y lo vea, y que entienda que los únicos culpables de esta oleada migratoria masiva han sido el PP y el PSOE, que llevan décadas promoviéndola. Eso junto a el latrocinio sistemático del erario. Que vayan y vean cómo la factura tributaria que se paga, especialmente en Cataluña, se ha multiplicado más que por 2 en los últimos 20 años. Y hablando en términos de paridad de poder adquisitivo, o sea, sin descontar o descontando la inflación. Hablando de economía, hay muchísima gente en Cataluña que en los años 60 vino una parte de inmigración del sur de España hacia Cataluña y mucha gente se considera independentista por el simple hecho de que dicen que España nos roba, ¿no? El típico discurso que dicen de España en roba, que lo vino a explicar Julia Calvet en el podcast, dicen que ellos no tienen que pagar las carreteras de Andalucía. ¿Qué opinión te merece este discurso y qué le puedes decir a esa gente que utiliza este discurso como para separarse de España? Bueno, yo creo que a muchísima gente que piensa y comparte este discurso, realmente lo que sucede es que le están engañando. Todos esos que dicen España nos roba, quien en realidad está robando son ellos. La corrupción de Convergencia y Unió, piensen, Convergencia y Unió es un partido que se disolvió precisamente por los casos de corrupción sistemática en los que estaba involucrado. Se han reconvertido ahora en Junts, pero son la misma basura. Son auténticos ladrones de la cosa pública. Y ellos lo que quieren es un régimen fiscal especial en Cataluña para poder seguir robando a sus anchas, mientras que los catalanes
padecen servicios públicos muchísimo peores de lo que correspondería con la presión fiscal que soportan. Barcelona es una de las ciudades que soporta una mayor presión fiscal de España. Cataluña es una de las regiones que tiene más impuestos propios, que se dedican a financiar al propio gobierno autonómico, no que se dedican a repartirse a España, España nos roba, no, que se dedican a mantener a los gobiernos de Esquerra y de PSC, al gobierno del PSC, al gobierno de Collboni, al gobierno de Ada Colau. Todos esos son los que más dinero se han dedicado a sacar del bolsillo de sus conciudadanos. Y esos tipos lo que han hecho es robar a manos llenas. Y para eso lo que han hecho es inflamar ese discurso de España nos roba. ¿Para qué? Para poder seguir robando ellos a sus anchas. En España hay muchos ministerios que a la gente dice que le sobran. ¿Qué ministerios sobran actualmente en el gobierno central para ti? Bueno, lo cierto es que hay una proporción altísima de los ministerios que sobran, pero no tanto los ministerios que nos imaginaríamos. Lo cierto es que en España hay ministerios que son absolutamente inoperantes. A día de hoy, al Ministerio de Industria, por ejemplo, lo han vaciado de contenido totalmente. Al Ministerio de Transición Ecológica, que es el Ministerio de Energía, lo han vaciado de contenido totalmente y lo dirige simplemente el ministerio, ha quedado diluido y es la voluntad de Teresa Rivera, actual comisaria europea. Al Ministerio de Agricultura lo han vaciado de contenido y no hacen más que hacer un seguidismo constante de las políticas verdes y las políticas de la Agenda 2030 y de las directivas que vienen de la Comisión Europea. Entonces, España lo que tiene que hacer es dedicarse a gestionar lo que de verdad importa: su hacienda, su energía, la seguridad interior, la seguridad exterior, sus infraestructuras, su sanidad. Y gestionarlo de verdad. Gestionarlo pensando en el interés de los españoles, no lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Interior reconozca que las fronteras españolas quedan totalmente desprotegidas y no haga absolutamente nada por evitarlo, lavándose las manos y señalando hacia Europa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las fronteras de España estén totalmente abiertas y permeables a una invasión sistemática que se está produciendo en España y de nuevo hacer una dejación total de funciones pensando en los intereses de España? ¿Cómo puede ser que el Ministerio del Interior haya desmantelado una unidad que se dedicaba a la persecución del narcotráfico en la zona sur de España, dejándonos totalmente a merced de esos narcos que entran y salen a voluntad de España? ¿Cómo puede ser? Entonces, hay una gran proporción de los ministerios que sobran, sin duda, pero otros muchos que deberían funcionar no están funcionando. Y a eso es lo que tenemos que cambiar. Figaredo, tengo muchísimos amigos y compañeros que cuando he contado que venía hacia aquí me han dicho que te preguntara esto que te voy a preguntar ahora, que bueno, la situación de los autónomos está en una situación bastante difícil en todo el país. ¿Qué haría Vox para facilitar la vida de los autónomos? Mira, lo primero que hay que hacer es conseguir que la economía funcione. ¿Vale? El 85% del dinero utilizado con los fondos europeos se ha ido directamente a empresas públicas. Directamente, 85%. Hay que eliminar y disminuir el tamaño del Estado, esas redes clientelares que han ido construyendo el PP y el PSOE durante décadas de gobiernos, hay que desmantelarlas, pero ya, y conseguir que la economía real de España empiece a fluir. Cuando la economía mejore, la vida de los españoles y especialmente de los autónomos mejorará. Además de eso, proponemos una rebaja fiscal brutal que afectaría a todos los españoles, y es: los primeros 22.000 euros no pagan IRPF, cero. A partir de ahí hasta 70.000 pagas el 15%, y de 70.000 en adelante el 25%. Ahora bien, por cada hijo que tengas, minoras en 4 puntos porcentuales. Es decir, si estás en el tramo del 15% y tienes un hijo, pagas el 11%. Y esto afectaría a todos los españoles, sin duda a los autónomos. Y luego, medidas enfocadas directamente para los autónomos. En primer lugar, equiparar los plazos de pago de Hacienda a los plazos de pago del contribuyente. A día de hoy, si tú
eres autónomo y tienes los IVAs finales del año o el IRPF final del año, te sale a devolver, Hacienda tarda en pagarte hasta 6 meses sin intereses y hasta 9 meses pagando solo por esos últimos 3 interés legal del dinero. Si tú te sale a pagar el IVA trimestral, como el día 1 del mes siguiente correspondiente no esté ingresado, tienes una sanción y los correspondientes intereses de demora. Esto es una injusticia brutal. En segundo lugar, la morosidad. No tiene ningún sentido que los autónomos estén pagando el IVA de facturas declaradas que aún no han cobrado. Al final se están convirtiendo ellos en el sostén, en el pilar de esa morosidad de la que no son culpables. Y el riesgo lo asumen ellos, no lo asume la administración pública. Esto tiene que cambiar. La factura que no se haya cobrado, no se debe liquidar el IVA. Y por último, aquellos autónomos que facturen menos del salario mínimo interprofesional podrán acogerse a un beneficio para no tener que pagar la cotización a la Seguridad Social. Y esto es una cuestión, una idea temporal, hasta el momento que logren que su negocio despegue, o bien aquellos autónomos que tienen un trabajo por cuenta ajena y entonces ya cotizan a la Seguridad Social por cuenta ajena y prefieren beneficiarse de esta medida, siempre hasta que empiecen a facturar más del salario mínimo interprofesional. ¿Qué mensaje le darías a un joven español que nos está viendo y quiere acceder a tener una empresa? Bueno, que emprenda, que asuma riesgos, que se lance al mercado. Tenemos que volver a recuperar ese discurso de trabajar, de esfuerzo, de arriesgarse, de lanzarse, levantar una bandera en favor de todos aquellos que levantan la persiana cada día, que es todo lo contrario a lo que llevan haciendo los gobiernos de PP y PSOE durante 30 años, que al final, por ser el autónomo, por ser el pequeño empresario, la presa más fácil es a quien han saqueado auténticamente con sus impuestos. Piensen todos que el 90% de las empresas de España tienen menos de 10 trabajadores. El 90% tienen menos de 10 trabajadores. Precisamente lo que tenemos que hacer es ponerles a ellos todas las facilidades, impulsarles, lanzarles, favorecerles, ayudarles. ¿Para qué? Para que estas empresas crezcan, para que el tamaño medio de la empresa en España vaya creciendo y para que así el ecosistema empresarial de España vaya hacia arriba. Un mensaje que repite mucho la gente es que Vox es demasiado radical. ¿Qué dirían los españoles que creen que Vox es demasiado radical en las propuestas de inmigración y impuestos? Yo creo que Vox tiene una propuesta radical. Vox es el único partido de España que ha sabido lanzar esas propuestas radicales en términos de inmigración, en términos de impuestos, en términos de gasto público, y que lo ha lanzado desde hace muchos años. Desde el año 14 Vox lleva sistemáticamente defendiendo los mismos mensajes en materias que parecían radicales y que a día de hoy ya es evidente que son el único sentido común que cabe en la política española. Hay que poner fin a la avalancha migratoria. Se acabó. Hay que poner fin al dispendio y al gasto público disparado. Y hay que poner fin al saqueo fiscal al que someten las administraciones públicas a los españoles. Tenemos que acabar con esto. Y este discurso, que muchos pueden decir que es radical, yo creo que es el único discurso que puede salvar a España en el medio plazo. Y antes de pasar al juego que hacemos siempre al final, te quería preguntar esto del euro digital que ha aparecido ahora, que es, no sé si me equivoco, pero se va a implementar en el 2029, ¿puede ser? ¿2030? El euro digital es una trampa, es un mecanismo de control. Solamente es una herramienta para verificar que gastas tu dinero en lo que la Comisión Europea quiere que gastes tu dinero. El día que hayas comprado demasiados billetes de avión, te bloquearán tu cuenta de euro digital para que no puedas seguir gastando porque has emitido demasiado CO2. El día que compres demasiada carne de vacuno, te bloquearán tu cuenta porque has consumido demasiada carne y esto tiene un impacto terrorífico. El día que hayas repostado demasiado diésel en tu coche, te bloquearán la cuenta. Es el único objetivo al que responde esto. Cuando quieran imponer la ciudad de 15 minutos y de repente vean que estás gastando fuera del distrito que te correspondería, te bloquearán para impedir que puedas hacer esas compras en esos lugares. En definitiva, hay que oponerse de manera frontal al euro digital, que no es necesario, que los españoles no lo piden, que los europeos no lo necesitan y que el único que lo necesita y lo quiere es una Comisión Europea que lo único que quiere es multiplicar el control sobre los ciudadanos. Figueiredo, estaríamos horas hablando aquí, pero por tiempo no se puede. Quiero acabar con un juego que hacemos, que te voy a decir unos políticos y, bueno, o distintas organizaciones y tú tienes que definirlas con una palabra, si te parece. Empezamos con Pedro Sánchez. Mentiroso. Santiago Abascal. Es un fenómeno.
Open Arms. Open Arms es una estafa y son seguidores y ejecutores de la política migratoria del gobierno. Zapatero. Tremendo. Entre rejas va a estar. Feijóo. Feijóo ha construido un Partido Popular falsario, estafador, mentiroso y que lo único que está haciendo es engañar a los españoles. Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo. Silvia Orriols. Repite con un par de años de retraso el mensaje de Vox. Y por último, Figaredo, tu persona. No, yo no hablo de mí mismo. ¿No? No, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acogerme aquí en el Congreso. Ha sido un placer poder hablar contigo un rato. Y si me permites, quiero hacer un mensaje aquí a la gente que nos lleva viendo desde el principio, que muchas gracias a todos por apoyar, que no tengáis miedo, que si tenéis una idea, pues id hacia ella. Mucha gente nos criticó al principio y hoy estamos aquí con Figaredo. Así que sobre todo saludar a esa gente que nos vio desde el principio, a la gente nueva, que ya somos más de 6.000 seguidores. Y Figaredo, muchas gracias. Y en relación con este mensaje yo quiero complementarlo. Lanzaros a emprender, lanzaros con vuestros proyectos, arriesgaros, porque al final el que no arriesga no gana. Y si no te lanzas a construir tu proyecto, en este caso es un podcast de entrevistas, pero si es un negocio, si es una empresa, si es una invención que tienes, tienes que lanzarte a por ello. Porque si no, si te quedas en tu casa cruzado de brazos, desde luego tus sueños no se van a cumplir. Y en este caso, pensando en Vox y pensando en lo que yo hice, al final, si tú quieres cambiar España, lo que tienes que hacer es lanzarte. Y Vox nace en un momento muy difícil, en el año 2014, con la vocación de cambiar España. Así que todo el mundo se mueva y arriesgarse. Muchas gracias, de verdad. Mil gracias, Alex.